Aclaración, no busco corromper ni tampoco idolatrar la imagen del artista de quien hablaremos en este video. Mi trabajo es informar mediante la verdad y legalidad de lo correcto e incorrecto, de modo que cuando algo me parezca imprudente, como muchas cosas en cuanto a la historia de este hombre, lo voy a decir sin miedo alguno a la crítica. Aclarado esto, comencemos con el video. 1950, la era dorada del rock and roll, el principio de todo, cuando bailar, cantar y gritar era un pecado y la música era considerada música del diablo, donde los jóvenes enloquecían a escondidas de sus padres y se escapaban para tener un rato de felicidad y diversión, sin saber que aquellos jóvenes artistas a los que escuchaban quedarían en la historia de la música para siempre, convirtiéndose en los ídolos de la historia del rock and roll. Podríamos decir que todo esto empezó por Bill Haley and the Comets, pero la realidad es que no hay nada seguro, ya que no existen muchas canciones denominadas como la primera grabación de rock. Podemos nombrar a Chuck Berry, a Little Richard o al máximo ídolo de la historia del rock, además de los Beatles, Elvis Presley, quien se transformó en la figura alcanzando récords que solamente él pudo superar. Pero stop, ¿y si te digo que hubo alguien que rozó el mismo escalón de fama que Elvis y que por consecuencia se transformó en su rival musical y comercial? ¿Me creerías? Porque en realidad Elvis hay uno solo, pero existió un hombre que alcanzó la misma cima que él sin siquiera esforzarse. Alguien que marcó una huella para bien y para mal en el mundo del rock como uno de los pioneros más fuertes, considerado uno de los cantantes más influyentes e importantes del siglo XX y formador del Salón de la Fama del Rock, Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis nació un 29 de septiembre de 1935 en Ferryday, en una parroquia de Concordia, al este de Luisiana, en una familia muy pobre y humilde. Durante su infancia y juventud aprendió a tocar el piano y en ese momento comenzó su amor hacia este instrumento. Fue tanta su pasión que debido al talento que comenzó a mostrar, sus padres decidieron hipotecar su granja para comprarle un piano. Jerry comenzó a tocarlo con sus primos, mientras que a su vez comenzó a escuchar la radio de ese entonces, en la cual eran emitidas canciones como géneros del country, el blues, el boogie woogie, el gospel, entre otros. Poco a poco fue enamorándose de la música, de modo que comienza a asistir a los Huetos Negros para escuchar cantantes de blues. Y así, el 29 de septiembre de 1949, gracias a la compañía de automóviles Ford, realiza su primera presentación en su ciudad natal, interpretando esta canción. En 1952, con 16 años de edad, contrae matrimonio con Dorothy Barton, una chica 2 años mayor que él, y ese mismo año comienza a grabar sus primeras canciones. En septiembre de ese mismo año, su madre lo envía a una escuela religiosa para interpretar exclusivamente música religiosa, pero pronto fue expulsado por tocar una versión de Mi Dios es real al estilo boogie boogie, algo que obviamente no estaba bien visto en esa época, y poco a poco un adolescente rebelde podía comenzar a detectarse. En 1953, sin divorciarse de su primera esposa, contrae matrimonio con la segunda, Jane Meacham, ya que esperaba el primer hijo de Jerry, que se llamó Jerry Lee Lewis Jr. Continuó intentando con la música, pero en varios lugares fue rechazado, ya que tocaba el piano y no la guitarra, que no estaba bien visto, porque atrás de un piano no se podía bailar ni menear a lo Elvis, considerando el fenómeno cultural que estaba haciendo Elvis en ese momento. De modo que, si no tocabas la guitarra, siguiente. En 1956, después de leer un artículo sobre Elvis en una revista vieja de Memphis, viaja para probar suerte grabando con su misma compañía discográfica, Sun Records. Al principio no todo parecía ir bien, porque se hospeda gratis en la casa de su primo y bajista de su grupo, mientras intentaba grabar un éxito, y luego de mucho tachar, borrar, empezar de nuevo, grabaron una versión de Crazy Arms que logró llegar a las radios y el mundo por primera vez aclamaba a Jerry Lee Lewis y su grupo. El 4 de diciembre del mismo año se produce un acontecimiento histórico cuando en una sesión improvisada en la sede de la compañía, Elvis, Carl Perkins, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis graban varios temas que no verían la luz pública hasta décadas después, bautizándose $1 Million Quartet, o en español, el Cuarteto de Millones de Dólares, con una célebre foto que quedó en la historia de la música del rock para toda la eternidad. Ya situados en 1957, Lewis y el grupo alcanzan un éxito masivo con la canción chicken in the barn, who's the barn, what's the barn, my barn. Come on, honey, we got a fool by the horn. Oh, we ain't breaking,
shake. Oh, shake, baby. You can shake one time for me. Oh, I say, come on over, baby. A whole lot of shaking going on. Now let's get real low, shake. All you gotta do, honey, kind of stand in one spot, jump around just a little bit. That's when you have flat got something, you know. Now let's go. Shake! Shake! Honey, shake! Oh, shake, baby! Shake, baby! Shake! Big bacon! Oh, let 'em shake! Go, La presenta en The Steve Allen Show y gracias a esto alcanza el número 1 en las listas de country y el tercer puesto en las listas de pop, llegando a vender 6 millones de discos en todo el mundo. Tras el éxito espectacular del sencillo, el escritor de las canciones Otis Blackwell, que ella había trabajado para Elvis, compone junto a Jack Hamer el que sería el mayor tema de éxito en la carrera de Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, o en español Gran Bola de Fuego. No obstante, Sim Phillips tuvo que convencer al cantante para grabar la canción, ya que Jerry rehusaba un poco la idea debido a su contenido blasfemo. El tema logra un gran éxito a nivel mundial y es número 1 en las listas de los Estados Unidos y de Reino Unido. En esa época se produce la que quizás sea la anécdota más conocida en la carrera de Jerry Lee Lewis, origen de su fama de artista problemático que le daría su apodo The Killer o en español El Asesino. Y según este relato, en el teatro Brooklyn Paramount de New York, Jerry fue programado como telonero del músico Chuck Berry. Como protesta, cuando subió al escenario, llevó una botella de Coca-Cola llena de gasolina y mientras interpretaba vigorosamente Great Balls of Fire o Gran Bola de Fuego, en el piano vació la gasolina sobre el mismo piano, incendiándolo a la vista del impactado público. Al terminar de tocar, con el piano aún en llamas, se oye a Jerry gritándole a Chuck Berry: supera esto, la biográfica de su vida profesional y privada, porque mientras Jerry triunfaba en el mundo con su música, en los rincones de su hogar, perteneciente a su primo y familia, había conocido a una jovencita que logró capturarlo por completo, su prima segunda, hija de su primo bajista de su banda. Mayra era el amor que Jerry ocultaba tras el mundo. La joven tan solo tenía 13 años cuando se enamoró de él y mantuvieron una relación sentimental por casi 13 años, llegando a casarse a escondidas del padre de Mayra, quien no tardó en casi matar a Jerry cuando notó lo que había hecho con su niña. Y acá quiero hacer un stop porque hay que saber separar y no dejarse llevar por un fanatismo. El tipo era un terrible artista, capacitado, vivaz, inteligente, pero no se puede negar que un matrimonio entre una niña de 13 años y un hombre de 22 sea algo legal. Muchos matrimonios se casaban jóvenes, pero creo que la diferencia es que esos matrimonios, como los de nuestros abuelos, ambas partes conllevaban edades similares. En este caso existía una amplia diferencia que conllevaba a una menor y a un adulto y encima de misma sangre, porque eran primos segundos. Por esto mismo, el mundo se lo tomó como un balde de agua fría o congelada más bien. Cuando la prensa británica descubre pronto que Mayra tenía 13 años, se genera un escándalo y la popularidad de Jerry, muy elevada entre el público británico, se reduce considerablemente. Después de solo 3 conciertos con escasa audiencia, la gira se cancela y Jerry es deportado de Gran Bretaña. Jerry decided that I was going to marry him. He took a girl that was 22 years old to the courthouse in Mississippi, and she posed as Myra Brown, and she signed the marriage license. El escándalo lo siguió hasta Estados Unidos y como resultado de ello fue casi apartado de la escena mundial, sufriendo el ostracismo del público, pasando de ganar $10.000 la noche a $250 la noche, una suma que en ese entonces no le alcanzaba para su vida de familia, ya que vivía con Mayra luego de casarse y su trabajo era la fuente de ingresos. Todo comienza a desmoronarse después de ello. Intentan reavivar su carrera de 1001 formas, pero no hay caso y poco a poco la figura del pianista más famoso en esa generación fue decayendo. El 22 de abril de 1962, un domingo de Pascua, Steve Allen Lewis, hijo de Jerry y Mayra, muere ahogado en la piscina a la edad de 3 años mientras estaba bajo el cuidado de su abuelo. Tragedia a la que Jerry interpreta como un castigo por su turbulento pasado. 5 días después del entierro hace una gira por el Reino Unido donde resulta muy bien recibido. Sin embargo, desde la muerte de su hijo, la relación con Mayra empeora y aumenta la dependencia hacia los fármacos y el alcohol, acto por el cual se interna muchas veces para salvarse. Cabe destacar que tuvo muchas desgracias. Otro hijo suyo murió en un accidente, 2 de sus esposas fueron halladas muertas, su padre y su padre murieron, y todo esto en su peor época cuando la fama se le acabó, llegando a vivir el infierno mismo.
Tiene otra hija con Mayra luego de esto, que se transformaría en su manager, pero la relación entre Mayra y Jerry no perdura más y se separan. De hecho, muchos dicen que era violento con Mayra y que le proporcionó violencia física y psicológica en más de una ocasión. Luego de la separación vuelve a casarse una y mil veces y tener más hijos, concentrándose en recuperar su carrera, y para principios de los 2000 logró realizarlo, pero no en el rock, sino en el country, llegando a recuperar su fama y lanzando discos que fueron bien recibidos. El 28 de febrero de 2019, Louis sufrió un ataque cerebrovascular, por lo que sus presentaciones son canceladas. En febrero de 2020 se anuncia, luego de un año de ardua rehabilitación, el regreso de Lewis a los estudios para la preparación de un nuevo álbum. El 16 de octubre de 2022 fue aceptado en el Salón de la Fama de la música country, honor que no había recibido anteriormente y que para todo artista es un reconocimiento exquisito. El 26 de octubre de 2022 muchos medios anunciaron su muerte. La noticia se probó falsa, sin embargo, 2 días después fallece finalmente en su casa de Nesbitt, Mississippi, de una neumonía a la edad de 87 años. Jerry Lee Lewis, el hombre atrás del piano más famoso, aquel que lo tuvo todo a sus pies, pero que a causa de un error de magnitud arruinó su carrera, se levantó, se volvió a caer, sufrió, amó, violentó y murió en una de las historias más polémicas de la música.